Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de KD Traductores. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos sobre los falsos amigos. En el día de hoy les vamos a mostrar algunos ejemplos con la letra L. Comencemos. Nuestra primera palabra en portugués tenemos largo, que en español significa ancho o plaza. Poderíamos dizer, por exemplo, deles é largo de ombros, bastante bem constituído. En español, diríamos uno de ellos es ancho de hombros y de gran corpulencia. En cambio, en español, si bien tenemos también la misma palabra largo, en portugués significa comprido o longo. No tenemos que confundir con largo en portugués. Un ejemplo podría ser: el dormitorio tiene 5 metros de largo y 3 metros de ancho. Em português, diríamos: o quarto tem 5 metros de comprimento y 3 metros de largura. La siguiente palabra, en portugués tenemos lastimar, que en español significa lamentar o compadecerse. Por ejemplo, poderíamos dizer: tenho como breve crítica o facto de o relator parecer lastimar que o Afeganistão não seja uma democracia liberal. En español, diríamos: mi pequeña crítica es que parece lamentar el hecho de que Afganistán no sea una democracia liberal. Ahora, en español, tenemos la misma palabra también, lastimar, pero con una significación totalmente distinta. Lastimar en español significa magoar, o ferir o aleijar en portugués. Podríamos dizer: nunca quise lastimar tus sentimientos. En português diríamos: eu não queria magoar ou ferir os seus sentimentos. A seguinte palavra em português é legendas, que en español significa subtítulos. Poderíamos dizer: a Maria tem deficiência auditiva, então ela gosta de assistir filmes com legendas. En español diríamos: María tiene problemas de audición, por eso le gusta ver las películas con subtítulos. Ahora, en español tenemos la palabra leyendas, pero se escribe distinto y también tiene otra significación. Leyendas en español se puede referir, por ejemplo, a una persona muy importante también, o mismo en português ao significado de lendas. Por exemplo, Ben era uma lenda do esporte na sua cidade natal. En español, Ben era una leyenda del deporte en su ciudad natal, referido, como dijimos anteriormente, a una persona importante. Pero también podemos decir: la obra es una versión moderna de las antiguas leyendas del rey Arturo. En português diríamos: a peça é uma versão moderna das antigas lendas do rei Arthur. La siguiente palabra, en portugués tenemos lenço, que en español significa pañuelo. Por ejemplo, poderíamos dizer: sempre há que ter lenço no bolso. En español diríamos: siempre hay que tener un pañuelo en el bolsillo. Ahora, en español tenemos la palabra lienzo, que es totalmente diferente de lenço, como falamos en portugués. En español, lienzo significa tecido o una tela para un cuadro, en portugués. Podríamos dizer: este es un lienzo de fin de siglo pintado por un aficionado. En português diríamos: essa aqui é uma tela do final do século pintada por um amador.
La siguiente palabra tenemos en portugués lentilha, que en español significa lenteja. Por exemplo, poderíamos dizer: o extrato de lentilha combate a deformação dos poros ao longo do tempo. En español, el extracto de lenteja combate la deformación de los poros a largo plazo. En español tenemos la palabra lentilla o también lentes de contacto. Se puede decir de las dos formas. En portugués significa sempre lente de contato. Por exemplo, eu perdi minhas lentes de contato que me deram ontem. En español diríamos, perdí las lentillas que me dieron ayer. A seguinte palavra en portugués es ligar, que en español tiene varias significaciones. Ligar en portugués puede significar en español encender algún aparato electrónico, unir algo, piezas o alguna cosa, llamar por teléfono a alguien o dar importancia a algún asunto. Un exemplo poderia ser: tentei ligar para Jéssica y las crianças. En español diríamos: intenté llamar a Jéssica y a los niños. Otro exemplo poderia ser: programei o comando para ligar ao mesmo tempo todos os eletrodomésticos. En español diríamos: programé el control remoto para encender al mismo tiempo todos los electrodomésticos. Y otro ejemplo podría ser: ele não liga para esse assunto de literatura. En español diríamos: él no le da importancia a este tema de literatura. Como verán, esta palabra en portugués tiene varias acepciones, varios significados. Ahora, en español, ligar significa en portugués somente unir o atar. Poderíamos dizer: necesitamos ligar las puntas del pañuelo para hacer un bonito efecto en la ropa. En português, diríamos: precisamos unir as pontas do lenço para fazer um bom efeito na roupa. Luego tenemos a palabra en portugués lista, que en español significa catálogo. Poderíamos dizer: a seguir, veja mais detalhes sobre alguns livros ou clique aqui para conferir a lista completa. En español diríamos: a continuación, vea más detalles sobre algunos libros o puede hacer clic aquí para ver el catálogo completo. Ahora, en español, la palabra lista puede significar alguien que es muy experto o que algo ya está listo. En portugués significa pronta o experta. Poderíamos dizer: a filha da Sara é muito esperta. Ela aprendeu a ler sozinha apenas com 5 años. En español diríamos: la hija de Sara es muy lista, aprendió a leer sola a los 5 años. Otro ejemplo podría ser: ella ya está lista para irse. En portugués diríamos: ela já está pronta para ir embora. Luego tenemos a palabra en portugués logo, que en español significa de inmediato. Por exemplo, poderíamos dizer: disse ao médico que venha logo, pois está muito grave. En español diríamos: le dije al médico que venga de inmediato porque está muy grave. Ahora, en español, la palabra luego significa en portugués depois. Por exemplo, almoçamos y depois conversamos, que en español diríamos: comemos y luego hablamos. A seguinte palavra em português é logro, que en español significa engaño. Poderíamos dizer: a sua capacidade de logro supera até a minha. En español sería:
tus habilidades para el engaño superan incluso a las mías. Ahora, la palabra logro en español es totalmente diferente del concepto de logro en portugués. Logro en español significa conquista o éxito en portugués. Por ejemplo, podríamos decir, se trata realmente de un logro considerável. Em português, diríamos, este é, na verdade, um êxito ou conquista considerável. A seguinte palavra em português é longitude, que em espanhol significa longitud. Poderíamos dizer, a longitude do Chicago são 88 graus para o oeste. En español diríamos, la longitud de Chicago son 88 grados al oeste. En español también tenemos la palabra longitud, mas en portugués significa comprimento o longitude, como falamos anteriormente. Por exemplo, poderíamos dizer, o lote tem 100 metros de comprimento. En español diríamos, la parcela tiene 100 metros de longitud. A seguinte palavra em português é luar, que en español significa claro o luz de luna. Poderíamos dizer, por exemplo, e sob o luar permaneceram apaixonados. En español diríamos, y bajo la luz de la luna permanecieron enamorados. En español tenemos la palabra lunar, que no hay que confundir con luar, como dijimos anteriormente. Lunar significa em português sempre uma mancha na pele, uma pinta, um sinal na pele. Poderíamos dizer, uma das pintas mais famosas foi aquela que tinha Marilyn Monroe na sua bochecha esquerda. En español diríamos, uno de los lunares más famosos es el que tenía Marilyn Monroe en su mejilla izquierda. Y por último temos a palavra em português ladrillo, que en español significa baldosa. Poderíamos dizer, por exemplo, substituir um ladrillo é uma tarefa simples. En español diríamos, reemplazar una baldosa es una tarea sencilla. Ahora en español tenemos la palabra ladrillo, que no es lo mismo que ladrillo, y ladrillo en español significa tijolo en português. Poderíamos dizer, quando aquele tijolo entrou pela nossa janela foi assustador. En español diríamos, fue aterrador cuando ese ladrillo atravesó nuestra ventana. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y como siempre, cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario lo pueden hacer abajo en el apartado de comentarios que nosotras les vamos a responder rápidamente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.